Muchas gracias. En nombre del centro, de todo el equipo técnico del Centro de Historias, bienvenidos a celebrar con nosotros el 20 aniversario que estamos celebrando del centro, de la construcción del Centro de Historias. Buena parte en esta construcción tuvo mucho que ver Santiago Arranz, el artista al que estamos ahora conmemorando este 20 aniversario con una exposición que espero que hayan podido disfrutar. Hasta finales de marzo la tenemos y está en dos espacios del Centro de Historias. Como colofón de esta exposición y de esta celebración del 20 aniversario, pues hemos preparado un ciclo de conferencias con mucho cariño, además con unos ponentes muy prestigiosos y de gran calibre intelectual que nos van a hablar sobre la relación entre filosofía y arte, que es lo que el ciclo lo hemos titulado en conversaciones en torno al espacio y tiempo. Conversaciones también porque el formato que hemos preparado, como pueden ver, no es el salón de actos, porque lo que queremos es que sea una conversación, una conferencia cercana. Y hoy tenemos, les voy a presentar el ciclo un poco para que se hagan una idea. Hoy es la conferencia inaugural a cargo de Luis Falcón, pero la próxima será el viernes 8 de marzo. El título de la ponencia es El vacío como presencia y el ponente será Manuel de Prada Pérez de Azpeitia, que es arquitecto, investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. La siguiente cita, a la cual también espero que asistan, será el viernes 15 de marzo y tendremos a Raúl Gavàs, filósofo, traductor y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. La siguiente será el viernes 22 de marzo, se titula En busca del tiempo perdido en el Panteón de la Historia de Zaragoza y el conferenciante será Michel Hivert-Lepicouché, escritor crítico y comisario de exposiciones. Y como colofón del ciclo tendremos el broche de oro, que será Santiago Arranz, artista que nos hablará de la representación del tiempo. Y esta será el jueves 4 de abril. Están invitados a todo el ciclo y la verdad que estaremos encantados de recibirles, de contar con su presencia y que disfruten de las conferencias y de la exposición de Santiago Arranz y de todo el edificio del Centro de Historias, que la verdad que es una maravilla. Ya para no retrasar más la introducción, que perdón por el retraso, pero bueno, ya lo han comprendido que ha sido por exceso con lo cual es un buen motivo, les quiero presentar a Luis Álvarez Falcón, que es filósofo, escritor y doctor en filosofía de la Universidad de Zaragoza. La verdad que es un placer contar contigo y que seas el primero y que nos introduzcas y nos presentes estas conversaciones en torno al espacio-tiempo. Su exponencia se titula La espacialización del tiempo. Y ya no quiero entretenerles más y les dejo con su ponencia. Muchas gracias. ¿Todo el mundo tiene silla ya? Sí, ¿verdad? No, me parece que falta... ¿Sí? Ah, vale. No hace falta, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, Teresa. Gracias por esta presentación. Gracias a todos los asistentes. Hacía mucho tiempo que no hablaba en mi ciudad. Yo el otro día calculé cuándo fue la última vez y creo que fue en el año 2018, en el segundo Congreso de la Red Española de Filosofía que hicimos en la Universidad de Zaragoza, en una mesa de fenomenología, precisamente, que es un poco también de lo que hablaremos hoy, además de este lugar y de la obra de este artista que tenemos aquí delante. Para mí hablar en mi ciudad es un acontecimiento importante, sobre todo para un público como este. Yo estoy totalmente abrumado. Entre ellos veo artistas, veo heraldistas, veo juristas, escritores, periodistas, arquitectos, ingenieros, en fin. Yo creo que más que una conferencia casi podíamos iniciar un proyecto de investigación entre todos, un proyecto práctico, ¿no? Porque estoy seguro que habría mucha colaboración por parte de todos. A algunos, a la mayoría de ustedes, les voy a
a ustedes porque es mi costumbre, les admiro y les agradezco profundamente que estén hoy aquí en esta conferencia. Para mí es un reto importante porque acostumbrado a hablar en la academia, hablar entre los técnicos, bajar la filosofía, sobre todo cuando habla del arte, al público, pues es un ejercicio que va a costar un esfuerzo, pero lo voy a intentar y lo voy a conseguir. Gracias, por supuesto, a Santiago Arranz, al artista, por su confianza y por su amistad, por ofrecerme la posibilidad de inaugurar esta sesión tan importante. Yo creo que, como van a ver, muy relevante. Y gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, claro, al Centro de Historias y al Ayuntamiento de Zaragoza. Todos sabemos la responsabilidad que tenemos con el arte, con la cultura. Todos sabemos que las administraciones, en este caso municipales, tienen una gran responsabilidad y un gran reto para impulsar la cultura de una ciudad como es Zaragoza, una ciudad que siempre ha estado entre las grandes ciudades culturales de España, como saben ustedes, con grandes hitos que han dejado una herencia en nuestra ciudad como es este centro. Animamos a los responsables, que sabemos que es un trabajo muy duro, para que continúen con ese reto, para que continúen y para que el futuro sea todavía más brillante que el que hemos visto hasta ahora. Hay muchos artistas, pero también muchos artistas jóvenes que están hoy entre nosotros, como Prado, Bielsa, como Dani Goya y como otros, que necesitan proyectos, necesitan salas, necesitan el empuje de la administración para que podamos salir adelante como hemos hecho hasta ahora y estar dignos de la cultura de nuestra ciudad. Y en ese sentido quiero agradecer al Ayuntamiento, confiamos en él y sabemos que esto será así de aquí en adelante. Bien, y por último, quería también agradecer a mi propia universidad, la Universidad de Zaragoza. Es la primera vez, como les digo, que estoy fuera de la academia, hablando desde hace mucho tiempo, hablando en otro lugar, en este caso un lugar muy emblemático, como vamos a ver, un enclave realmente importante, un enclave histórico. Estamos en el convento de San Agustín, nada menos, ¿no? Por ahí creo que los franceses metieron una carga de pólvora para derribar aquel muro, ¿no?, y entrar en el antiguo convento de San Agustín, que por el otro lado había sido un convento franciscano previamente, pero en el cual había incluso enterramientos árabes, ¿no?, de la época mudéjar de nuestra ciudad, e incluso, como bien nos enseñó Santiago Arranz, restos íberos, restos romanos, que han conformado una línea del tiempo, han conformado una historia, ¿no? Gracias a José María Ruiz de Temiño, al arquitecto responsable de este evento, de esta instalación, de este acontecimiento, ¿no?, que supo dar forma y figura a este lugar y hacer de este enclave uno de los lugares emblemáticos de la cultura zaragozana. Pocas ciudades conozco que tengan un centro cultural como este, un centro de historias porque realmente han visto al entrar que había una exposición maravillosa que les recomiendo de Agatha Christie, pero hemos visto una programación de alta calidad muy variada continuamente. Es decir, es un centro no solamente de historias, sino de historias. Y además un centro abierto a la ciudad, abierto a los artistas, abierto al público. Cualquiera puede hacer una propuesta, presentar un libro, presentar un proyecto, y en ese sentido es una casa de la ciudad, ¿no? Y debemos de agradecérselo tanto a las instituciones como a los artistas que hicieron posible esto. En el caso de Santiago Arranz, además, vistió este lugar.
lo vistió además con una intuición, hoy vamos a ver, una intuición realmente pues sorprendente. Le decía antes de comenzar, leyendo un catálogo de su exposición, La línea de la historia, le decía que había intuiciones en sus escritos que eran intuiciones de un artista, pero que eran intuiciones que desde el punto de vista de la teoría son realmente conceptos fundamentales, como van a ver hoy. Por eso les he presentado, les voy a presentar en primer lugar una lista de ideas. Ya saben, se lo paso y lo van pasando entre ustedes. Ya saben que Platón en la academia tenía, o eso es lo que dice la leyenda, una especie de tablilla donde ponía que no entre nadie que no sepa geometría. Bien. Y es así, la filosofía no es divagación, la filosofía no es simplemente un pourparlers, ¿no? Una manera de hablar, de especular sobre aquello que creamos en cada caso. La filosofía es una geometría de ideas. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy, sin cansarles mucho, no voy a intentar ser lo más simple y sencillo, porque también decía el mismo pensador que la claridad es la cortesía del filósofo. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, les voy a invitar a una inmersión visual. Es decir, vamos a ver durante 10 minutos un pequeño audiovisual que yo creo que resume, sintetiza la mayor parte de las ideas que luego desarrollaremos, que luego desplegaremos. Bien, con lo cual, antes que nada, imagen, además de frente, ¿no? A bocajarro, directamente. Una vez que hayamos terminado de ver este audiovisual, pasaremos a exponer rápidamente muchas de las ideas que tienen ustedes ahí en esta página que les he dado, ¿no? Por detrás tienen el logo de Santiago Arranz con una nube, ¿no? Con esas ideas. Todas ellas, como las madres fáusticas, se relacionan unas con otras y forman una especie, como decía el pensador alemán, como decía Walter Benjamin, forman una especie de constelación. Bien. Las constelaciones saben que nosotros las vemos y vemos ahí imágenes, carritos, pero las estrellas están muy separadas unas de otras, ¿no? Somos nosotros los que ponemos esa imagen, ¿no? En las estrellas. Pues vamos a ser nosotros los que pondremos una constelación en estas ideas. Con lo cual, sin más, les invito a ver el audiovisual.
Bueno, yo después de este silencio les pido un aplauso, por favor, para Santiago Arranz. Y bien, no hay nada más perverso que hablar de arte. Y es doblemente perverso hablar de arte cuando se habla del arte de un artista delante de él. Y todavía más perverso cuando el que habla es un filósofo. Entonces ya la perversión es reduplicada. Con lo cual vamos a entender rápidamente lo que les voy a decir, sin, desde luego, llegar al nivel de la imagen que hemos visto, ¿no? Donde hemos descubierto precisamente que los símbolos, las alegorías, son fórmulas que expresan pensamiento, ¿no? Que dicen cosas. Les recuerdo que en el primero de los textos que hemos visto en este audiovisual, Santiago Arranz decía: considero esta intervención artística la más relevante de todas las que he desarrollado en espacios públicos. Y terminaba el texto diciendo: la oportunidad que supuso para mí desarrollar el concepto de tiempo histórico, circular y lineal en este lugar único de nuestra historia, construyendo sobre viejos símbolos una nueva línea de nuestra historia. Pues bien, ese es el primero de los conceptos que yo les quería presentar, el de intervención artística. La intervención artística en el sentido de que hablamos de una acción por parte de un artista en un espacio, en un tiempo y en una situación determinada. Además, una intervención artística en colaboración con un arquitecto. La arquitectura, junto a la danza, probablemente es una de las artes que más nos hacen exhibir, ¿no?, aquellos dinamismos, aquellas efectuaciones que la propia subjetividad, el propio yo, hace para constituir la realidad. De hecho, las han llamado de una manera ordinaria artes espaciales, ¿no? Igual que luego veremos cómo a otras las han llamado artes temporales, ¿no? Cuando vamos a ver que espacio y tiempo, a la vez, igual que ocurre en la física, no son dos entidades diferentes. No hablamos del tiempo objetivo, del tiempo cronológico y del espacio objetivo, sino que vamos a ver aquí cómo espacio y tiempo se modulan y precisamente aparecen modulados en fenómenos radicales, como es el arte, la arquitectura, la danza, la escultura, la música, pero también la ciencia.
De hecho, si nos contextualizamos, a principios de siglo hay una década que yo la llamo la década prodigiosa, donde van a surgir primero una revolución científica. Va a aparecer la física contemporánea, la física, la mecánica cuántica, que es la física de hoy, pero a la vez va a haber una revolución musical, el dodecafonismo de Schoenberg, y a la vez va a haber una revolución artística, ¿no? Con el expresionismo, y con otras vanguardias, pero también va a haber una revolución en la arquitectura, ¿no? Sobre todo con la Bauhaus y con toda la nueva arquitectura que ya se estaba gestando a finales de siglo XIX. Aquí es donde vamos a ver precisamente cómo espacio y tiempo dejan de ser las entidades que habíamos conocido en la mecánica clásica, ¿no? en nuestras concepciones previas, y vamos a ver cómo precisamente se modulan espacio y tiempo en las experiencias más radicales, ¿no? En concreto, en este caso, en el arte. Bien, en toda intervención artística, como les decía antes, hay una apropiación, lógicamente, y esa apropiación puede ser temporal, puede ser una apropiación efímera, como vemos, por ejemplo, pues en algunas de las instalaciones efímeras que hay artistas que hacen en la calle o en lugares determinados. También cronológicamente no solamente efímera en cuanto al tiempo, sino también en cuanto al espacio, ¿no? Porque desaparecen. Pero siempre hay una apropiación del espacio y una apropiación del tiempo en ese instante y en ese lugar, en esa situación. Y luego veremos qué es esto del lugar, ¿no? En este caso estamos ante una intervención artística que se apropia de un espacio, obviamente, porque estamos hablando del del convento de San Agustín, de un lugar emblemático en la ciudad, de un lugar histórico, de un lugar que además había pasado pues por distintos momentos, ¿no? Saben que con la desamortización de Mendizábal terminó siendo un cuartel, y de hecho cuando se inició esta intervención, el lugar prácticamente había desaparecido. Es decir, todavía quedaba su espacio objetivo, todavía quedaba su espacio medible, ¿no? Y algunos restos, pero lo que era lugar, lo que era espacio de situación, aquel espacio que había sido habitado había desaparecido, y había que reactivarlo, había que reactualizarlo. Y ahí es donde interviene la intervención artística, ahí es donde interviene la creación para recuperar el espacio y recuperar el tiempo, no recreándolo, sino reactivándolo, actualizándolo de nuevo. Bien. Toda intervención artística, como les decía, implica una instalación. Y instalación no tanto en el sentido técnico de que todos entendemos, ¿no? De instalación, tenemos que poner unos muros, unos pilares, tenemos que levantar unas paredes, tenemos que... No, instalación en el sentido más filosófico, es decir, en ese situarse en, ¿no? Ese estar en la existencia en definitiva, ¿no? En nuestro ser aquí, ¿no? En el habitar en definitiva, que es instalarse, ¿no? También utilizamos esta expresión muchas veces cuando nos mudamos de casa y nos instalamos, ¿no? En otro lugar. Bien, en esa instalación no solamente hay un espacio objetivo, sino que debemos de crear un espacio vivido. Un espacio vivido que es un espacio de orientación, un espacio donde nos tenemos que situar, donde tenemos que ofrecerle a las personas que atraviesen ese espacio pues un centro de orientación, un centro donde puedan generar espacio a su alrededor, pero además en este caso temporalizado, porque además estamos en el
centro de historias, con lo cual estamos reactivando, reactualizando la historia, el tiempo de este lugar, y además estamos creando un espacio vivido diferente, pero que además tiene que tener una relación, como veremos, afectiva, simbólica, una relación también corporal, porque es el sujeto el que va a caminar por aquí, es el que va a andar por los pasillos, es el que va a entrar por los umbrales, ¿no? Ya no puertas, sino umbrales, va a atravesar los umbrales, va a orientarse, va a crear espacio a su alrededor, va a crear afectividad, afectos, bien, y además se va a convertir en un símbolo, tal como ha ocurrido en el Centro de Historias. Bien, con lo cual, intervención, por un lado, intervención artística, que es un término que no podemos olvidar nunca, porque no solamente exige la actividad en este caso de los artistas, sino que conlleva, como les he dicho, la implicación de muchos otros elementos, como es el espacio, como es el tiempo. Apropiación es el segundo concepto del que les hablaba, es decir, apropiarse en el sentido de hacer nuestro porque va a ser vivido por nosotros, porque va a ser incorporado a nuestra experiencia en su vivencia. Y esa vivencia va a partir siempre, como verán a continuación, de la corporalidad, del cuerpo. Y instalación. Bien, instalación en el sentido, nuevamente, no tanto técnico, sino de ubicarnos, de situarnos, de crear espacio a nuestro alrededor y de modificar tiempo. Eso conlleva un proceso. Y en ese proceso va a intervenir sobre todo la experiencia artística. Es decir, tanto el arquitecto como en este caso el artista, como Santiago Arranz, van a ser los primeros receptores de la obra. Van a ser los productores, pero van a ser los primeros receptores. Son los que van a poner en ejercicio esa serie de dinamismos que no están todavía tematizados. Es decir, para que me entiendan, los escolásticos distinguían entre el acto signato y el acto exercito. En definitiva, entre el ejercicio y la representación. Muchas veces hacemos cosas sin pensar. Cosas que realmente no precisan fundamentación, no precisan una reflexión previa para hacerlas. Ese es el ejercicio. Sin embargo, todo ejercicio no tiene por qué tener una representación, no tiene por qué ser tematizado, no tiene por qué ser discursivo, no tengo que ser consciente realmente de lo que estoy haciendo. En el momento en el que el artista, el productor, es el primer receptor de la obra, es el que está experimentando por primera vez la puesta en marcha de esos dinamismos, de esos ejercicios. En muchos casos sin tematización, sin reflexión, sin representación previa. En eso radica precisamente su creatividad, su genialidad. Bien, y a continuación, lugar. Pero claro, acostumbrados como estamos a la vida diaria, al tiempo cronológico, al espacio objetivo de distancias, de puntos, al espacio métrico, no nos damos cuenta de que el lugar no es lo mismo que el espacio objetivo, que el espacio métrico. El lugar es precisamente generado a partir del yo, a partir de mi subjetividad. Y es generado además kinestésicamente, decimos, es decir, por la vivencia de mi cuerpo. Es decir, es mi cuerpo interno, la vivencia de mi cuerpo, la que está generando lugar a mi alrededor. Pero esto no solamente en un museo, en un centro como este. Eso cuando caminamos, cuando nos situamos, cuando nos sentamos, es lo que llamamos el espacio topológico, el espacio de orientación, el espacio de situación que está a mi alrededor.
y que yo creo precisamente con mi propia corporalidad. La danza lo tiene muy claro eso, ¿no? Recuerdo a Pina Bausch que comentaba que no le interesaba que sus bailarines siguieran direcciones determinadas, sino que le interesaba que crearan direcciones, es decir, que generaran espacio a su alrededor, que fueran un centro de orientación, ¿no? Que es lo que ocurre exactamente cuando entramos en un museo o cuando entramos en un centro de exposiciones, sobre todo cuando entramos en una intervención artística. Nos cuesta distinguir porque estamos acostumbrados al cuadro, a la escultura, estamos acostumbrados a determinados artefactos que están delimitados y definidos. No nos damos cuenta de que la experiencia artística es algo mucho más complejo. Es decir, de que la obra de arte puede ser perfectamente una combinación, como hemos dicho, una red de intencionalidades que muchas veces ni siquiera soy consciente de ellas. Es decir, entro y nada más entrar genero espacio a mi alrededor, me ubico, me sitúo, pero además mi tiempo no es que se haya detenido, es que ya no hablo del tiempo cronológico, del tiempo objetivo. Tengo la sensación de que mi tiempo se está ensanchando, se está elongando. Está modificándose, está espacializándose de alguna manera. Como veremos luego, eso en algunas artes como la música, en la escucha musical, eso es más que evidente, ¿no? Ese ensanchamiento, ese elongamiento, pero también en la arquitectura. Y sobre todo en la arquitectura cuando toda la intervención es una obra de arte. Yo no tengo por qué ser consciente del hormigón que me rodea. No tengo por qué ser consciente de que estoy pisando unas losas de piedra de Galatorao que son una verdadera representación artística, que son una obra de arte en sí, ni tengo por qué ser consciente de que estoy rodeado de yeso de Albarracín, que está configurando el espacio que yo estoy experimentando, ni tengo por qué ser consciente que la luz que me ilumina está atravesando unas piedras de alabastro de Aragón. Bien, todo ello está generando en mí una experiencia. Pero es una experiencia que no tengo por qué tematizar, no tengo por qué traducir directamente, de no ser que sea tan perverso como el crítico de arte, el filósofo, el técnico y en algunos casos excesivamente perverso si paso a traducirlo en términos analíticos, estructuralistas y demás, y además intento interpretar qué era lo que quería decir el autor cuando hacía eso, ¿no? Como ven, el ejercicio está a distancia de la representación y ponemos en ejercicio toda esa serie de dinamismos a partir de la obra y no tenemos por qué ser conscientes de cómo funcionan esos dinamismos. Habitar, recuerden, ¿no? Lamentablemente, siempre que aparece este término tenemos que hablar de Martin Heidegger. Y digo lamentablemente porque, en fin, es uno de los tópicos, ¿no?, que continuamente vienen a nuestra mente, ¿no? Construir, habitar y pensar. Aquella famosa expresión, aquella famosa frase de Heidegger que decía: no habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida que habitamos. Es decir, en cuanto que somos los que habitan. Y eso es lo que hacemos, habitar. Habitar en el sentido de, como les he dicho antes, crear espacio a mi alrededor, modificar la temporalidad a mi alrededor, generar direcciones, generar una vivencia interna de ese espacio y además, insisto, a través del cuerpo. Es la corporalidad el elemento básico de esto.
hasta en los momentos más insignificantes. Es decir, podríamos poner casos extremos como es el funambulista, ¿no? Que va paseando por una cuerda y que está generando espacio a su alrededor, por eso no se cae, obviamente. Y además no tiene prisa en terminar, porque su tiempo está totalmente espaciado. Ese sería un caso muy extremo. Otro caso muy extremo sería, por ejemplo, por el otro lado, cuando llegamos a casa y nos tumbamos en el sofá. Habitamos, generamos a nuestro alrededor, pero no solamente un espacio vivido y una temporalidad vivida, espaciada en torno a ese espacio que generamos, sino además una afectividad, pero que no es la de las emociones prácticas, no es la del miedo, la alegría, la risa, el llanto, el dolor, no. Es una afectividad también igual que el espacio vivido del que estoy hablando, igual que el espacio de situación, que ese espacio que yo genero a mi alrededor, es una afectividad interna, es una afectividad en fantasía. Así es como lo denominamos en fenomenología. ¿Qué es una afectividad en fantasía? Es una afectividad que está más allá de lo que conocemos habitualmente desde la psicología. Desde la psicología lo que hacemos es igual que desde la física, igual que desde las ciencias, estudiar el espacio objetivo, estudiar el tiempo cronológico, estudiar las emociones prácticas, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene la gran diferencia entre la ciencia y la filosofía, sobre todo entre la ciencia y la filosofía fenomenológica, nosotros partimos de lo humano. Es decir, mientras la escala natural, la escala que utiliza la ciencia, va desde lo físico, lo químico, lo biológico, lo orgánico, lo animal, y llega a lo humano, como si fuera una escala de perfección, de hecho con muchas similitudes religiosas. Sin embargo, la escala fenomenológica parte de lo humano. Es decir, es el principio, es el punto de partida. Y a partir de ahí desplegamos todo nuestro análisis a todo aquello que forma parte de nuestra experiencia a partir de nuestra condición humana. Habitar con afecciones en fantasía, propias del arte, además, pero también con una simbolización muy diferente a la que conocemos, porque precisamente en el tiempo objetivo, en el tiempo cronológico, hablamos de una simbolización, pues esa que nos han enseñado en clase de lingüística, ¿no? De significante-significado, ¿no? Directamente. Siempre tiene que haber, pues, un significante, o sea, un significado, perdón, para cada significante. Aquí no hablamos de esa relación que es previa a esta vivencia. Aquí hablamos de una simbolización que fenomenológicamente es una simbolización simple, es decir, hablamos de significaciones simples, hablamos de significaciones que no tienen significado, a las que le podemos buscar significado, porque por supuesto en la obra de Santiago Arranz podemos ver ahí los símbolos que representan a la cultura íbera, romana, a la cultura árabe, a la cultura cristiana. Ahí están simbolizando, ¿no? Igual que vemos continuamente muchos símbolos de monjes, de flores, de elementos salvajes que tienen una relación simbólica con la historia de la que hablaremos al final. Pero no hablamos, en este caso en la experiencia artística, de una significación que yo tenga que buscar. Es decir, aquí no vale aquello de que ocurre en el museo, ¿no? Cuando alguien está viendo un cuadro y alguien detrás le dice, ¿esto qué significa? No, ahí no hay proceso de comprensión. Es decir, el proceso de comprensión ha quedado detenido. Y pese a eso, la experiencia artística es todavía más intensa.
en ese espacio que generamos, en ese tiempo que espacializamos y que sentimos sin ni siquiera saber por qué estamos sintiendo, sin ni siquiera tematizar. Bien, el emplazamiento como lugar del que hemos hablado antes, como situación, como enclave. Y por supuesto, el acontecimiento. El acontecimiento que tiene que ver precisamente con la historicidad, con el tiempo. Toda obra de arte es un acontecimiento, pero además toda experiencia artística es un acontecimiento. Y cuando en la vida cotidiana, en el tiempo cronológico ese que nos aplasta continuamente, ¿no? Y que también se modifica a diario como podemos ver, ¿no? Cuando accedemos a la lectura de una obra literaria, cuando escuchamos una composición musical, cuando vemos un espectáculo de danza, ahí ocurre un acontecimiento. Ahí ocurre una especie de ruptura temporal, espacial, afectiva y simbólica que va más allá de nuestra propia racionalidad, va más allá de nuestro propio juicio. Es, como diríamos los filósofos, prereflexiva, antepredicativa, previa a cualquier reflexión, acontecimiento, historicidad. Y, por supuesto, como les decía antes, escala. Es decir, escala no solamente en el sentido artístico, porque hemos cambiado radicalmente la escala. Desde el convento de San Agustín hasta el Centro de Historias. Hoy, precisamente, en un acontecimiento, en la celebración del 20 aniversario del Centro de Historias y en la celebración de la intervención artística tanto de José María Ruiz de Temiño como de Santiago Arranz, eso ha cambiado la escala de este lugar. Pero además ha cambiado la escala de este lugar no porque ya no sea un convento, no porque ya no sea un resto histórico, sino porque hemos modificado la habitabilidad, el espacio, la temporalidad, y además hemos hecho de todo esto una obra de arte que es un continente de obras de arte. En definitiva, una intensificación continua de la experiencia. Bien, el cambio de escala. No podemos analizar la experiencia del arte desde una escala técnica exclusivamente, desde una escala objetiva, desde una escala natural, ¿no? Como decíamos antes, como ha pretendido siempre el naturalismo, sino que debemos de cambiar la escala. Y para cambiar la escala solo podemos aproximarnos a los fenómenos humanos desde una escala que va a partir de lo humano, que es precisamente, como les decía antes, la escala fenomenológica. En cuanto a la temporalidad de la que hablábamos antes, recuerden, hemos dicho que por un lado, como nos recordaba Santiago Arranz en uno de sus catálogos, trayendo a colación a Agustín de Hipona, precisamente, muy bien traído en este lugar. Recuerden aquella famosa cita de Agustín de Hipona que decía: ¿qué es el tiempo? Y decía: si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé. ¿Qué ocurre con la temporalidad? Para empezar, esta división tripartita que hemos hecho siempre entre pasado, presente y futuro, es más bien, es preferible encararla según las impresiones que yo recibo, la retención, llamamos las protenciones de lo que voy a recibir. Bien, con lo cual, en lugar de hablar de pasado, presente y futuro, vamos a hablar de lo retenido, de la impresión actual y de lo pretendido, ¿no? De lo que va a venir a continuación.
Bien, el tiempo objetivo, como les decía antes, es el tiempo cósmico, ¿no? El tiempo cronológico, es la temporalidad continuada, ¿no? Anclada en presentes sucesivos. Sin embargo, hay un tiempo espaciado, un tiempo discontinuo, con protenciones, es decir, anticipaciones, que, con protenciones y retenciones que remiten directamente a lo retenido y además enlazan con lo que recibo en las impresiones actuales. El ejemplo claro está en una escucha, es decir, cuando yo oigo una melodía, todavía estoy reteniendo lo que he oído y me estoy anticipando a lo que voy a oír y a su vez estoy recibiendo la impresión actual, con lo cual ahí estoy espacializando el tiempo. De esa manera tengo experiencia de la melodía, pero esto también ocurre en el espacio, es decir, ocurre cuando tengo experiencia del espacio. Cuando camino y genero ese espacio alrededor del que yo les hablaba, también estoy reteniendo lo que ha ocurrido, lo que ya ha ocurrido y anticipándome a lo que va a ocurrir. Bien, esa especie de espacialidad, de tiempo espaciado, ¿no? Que es propio de la escucha, ¿no? Un director de orquesta sabe perfectamente cómo ocurre, ¿no? Porque es un ritmo entre lo que ya ha ocurrido, en lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Ahí se produce un ritmo, pero además se produce un ritmo de vacíos y de llenos. Vacíos porque lo retenido ya no es, llenos porque estoy recibiendo unas impresiones sensibles y vacíos porque lo protendido, la protensión todavía no es. Esa especie de cruce reflexivo, me gusta decir, de articulación reflexiva entre los flujos temporales, entre el ya se sabe, pero todavía, y el no se sabe todavía, pero ya, esa distensión del tiempo es la que hace que accedamos a la experiencia artística directamente. Es decir, es la elongación de la temporalidad conjugada además con esa temporalización de la espacialidad. Por eso el tiempo como tal no es lineal ni circular, sino, como les decía, una red de intencionalidades, ¿no? En la medida en que yo tiendo, ¿no?, hacia. Bien, y como les acabo de decir, esa temporalidad espacializada, es decir, que yo voy distendiendo conforme genero espacio alrededor, parte exactamente de la vivencia de mi cuerpo. Con lo cual aquí no ha lugar a ningún tipo de metafísica, no ha lugar a ningún tipo de reflexión trascendental. Es pura materialidad. Es decir, no hay un discurso detrás de esto idealista, un discurso espiritualista, como hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, sino que es el cuerpo el que garantiza precisamente que la base de esa experiencia artística es puramente material, con lo cual no ha lugar a ningún tipo de hipóstasis. Y, por supuesto, la afectividad que les decía antes, es decir, esos afectos vividos en el cuerpo interno. Y ahí entra de lleno la dialéctica que les hablaba antes entre lo vacío y lo lleno. Una dialéctica
que es la que va a marcar una rítmica y que vemos en la obra de Santiago Arranz continuamente, sobre todo a través de, en uno de sus trabajos hablaba de cómo la sombra, en definitiva, es un hueco. Y cómo el hueco, el vacío, intenta apropiarse de lo lleno y lo lleno de lo vacío. Y eso genera una rítmica al estilo musical que es característica de la experiencia artística. Una rítmica que es pues una especie de resonancia entre huecos y vacíos, llenos y vacíos. Y, como les decía antes, la simbolización continua, pero no una simbolización, como les decía antes, de significante-significado, sino una simbolización al estilo del monólogo interior, ¿no? En la literatura nos ha mostrado muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Esos lugares de indeterminación, esos cortes donde reactivamos lo que todavía ha quedado sin terminar, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo. A la recherche du temps perdu, Marcel Proust nos recordaba cómo el niño, las noches que venía el señor Swann a visitar a su madre, no le daba el beso de buenas noches. Esos eran los besos que recordaba el niño. No aquellos que habían sido terminados, no aquellos que habían sido finalizados, ¿no? Completados y por lo tanto comprendidos, ¿no? Constituidos objetivamente, sino aquellos que habían quedado sin terminar, ¿no? Aquellos que habían quedado sin fin y que se conservaban no tanto como memoria, sino más bien como reminiscencia, como un recuerdo inacabado, ¿no? Que está ahí en las huellas precisamente de la historia. Y ese recuerdo inacabado forma parte de un inconsciente que es un inconsciente colectivo, pero no un inconsciente simbólico al estilo del inconsciente freudiano, sino un inconsciente más allá del simbolismo. Un inconsciente que está lleno de símbolos, pero como les he dicho antes, símbolos que no tienen significado, símbolos que no están terminados, símbolos que están reactivando y reactualizando continuamente un ruido de fondo que es lo que llamamos institución, historia, en definitiva. Historia como un fondo inmemorial, originario, donde se ha ido sedimentando, pero no tanto esos sentidos terminados, esos sentidos objetivos, institucionales, esos sentidos con significado, sino esos sentidos no acabados, ¿no? Esos sentidos que evocan continuamente lo que conocemos como historia y que no tiene nada que ver con esa historia como institución simbólica que nos han enseñado en los colegios. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo algunas palabras de Paul Ricoeur, que también era un personaje importante en esta discusión, un fenomenólogo, que decía que precisamente esa historia, y ahí coincidía Santiago Arranz con él, esa historia está ahí fosilizada, pero está fosilizada en imágenes que están más allá de la objetividad, en imágenes que están en ese inconsciente fenomenológico que forma un ruido de fondo a través del cual todos nosotros nos comunicamos. Una especie de, como decía un pensador francés, Merleau-Ponty, una especie de lenguaje invisible, ¿no? Una especie de lenguaje en silencio, una especie de comunidad
desobrada, ¿no? Una comunidad en la que todos tenemos acceso, todos nos comunicamos, pero no discursivamente, sino a través del arte. Eso lo hemos comprobado todos cuando hemos asistido a una gran obra artística como la que estamos ahora mismo, a una gran intervención artística. No hace falta que nos digamos unos a otros lo que está ocurriendo. Todos estamos teniendo la misma experiencia. Muchas gracias.